¿Por qué estás aquí? No es casualidad. Es porque sabes que no puedes vivir un solo día separado de Cristo. Es porque su palabra alimenta nuestro espíritu. Es porque hemos entendido que no se trata de nosotros. Todo se trata de Él. Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, Ministerio Ebenecer, proclamando que Jesús es Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Un gusto poder saludarles a esta hora de la tarde, una pasadita ya una con un minuto. Bendiciones y feliz provecho a aquellos que ya están almorzando, a aquellos que se están preparando para almorzar. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente estar juntos y hoy otra vez pues a través de nuestra página del Facebook. No pudimos estarlo anunciando con tiempo. Han habido pues otras actividades también, pero pues gracias a Dios ya solucionamos los inconvenientes que teníamos en los últimos 2 días y pues gracias a Dios ya estamos de vuelta. Así que saludos a cada uno de ustedes de mi parte y también de parte de mi amada esposa. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en este día. Qué alegría estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? En este programa que realmente ha sido y es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que esperamos que este día también lo sea. Amén. Vamos a orar para comenzar y darle al Señor el lugar, el tiempo en lo que vamos a estar transmitiendo. Así que, pues acompáñenos, usted puede hacerlo. Amado Padre, buen Dios, gracias por este hermoso privilegio que nos das de estar una vez más en este lugar y a través de este medio, Señor, llevando tu palabra a cada persona, a cada familia necesitada, Señor, de poder oír un consejo, Señor, tuyo, que pueda recibir, Señor, en esta tarde una palabra de ánimo, una palabra, Señor, de aliento, una palabra de fortaleza, Señor. Te pido para que hoy tú puedas ministrar y instruirnos a través de tu santa y bendita palabra. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, empezamos entonces en esta tarde con algunas preguntas que nos han estado haciendo a través del Messenger, WhatsApp, para darles una respuesta. Amén. Dice, ¿por qué tradicionalmente se cree que los dos testigos son Moisés y Elías? Amén. Bueno, cuando hablamos de los dos testigos, estamos refiriéndonos a dos libros específicamente. Uno de ellos es Apocalipsis y otro de ellos es el libro de Zacarías. Cuando vamos a Apocalipsis, en el capítulo 11, usted puede leer acerca de los dos testigos y también de la misma manera, pues, dice el verso 4, para tener un poquito más de claridad, dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. O sea, la Biblia especifica realmente quiénes son esos dos testigos. Lo llama los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Pero eso nos lleva al libro de Zacarías, el capítulo 4, porque también pues Zacarías tiene algunas visiones muy tremendas. Y aquí es donde él encuentra y él ve acerca, se le habla acerca de estos olivos, estos candeleros. Dice, y junto a él dos olivos, y el uno de la derecha del depósito y al otro a su izquierda. Y así continúa hablando, ¿verdad? En el verso 11 dice, hablé más y le dije qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda, dice, y dice el último verso del capítulo 4 de Zacarías, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, definitivamente, estos capítulos o estos libros, tanto a Zacarías como a Apocalipsis, se conectan en estos capítulos. En el capítulo 4 de Zacarías y Apocalipsis, el capítulo 11. Ahora, ¿por qué tradicionalmente se considera que son Elías y Moisés? Por algunas características que se mencionan en el capítulo 11. Dice
eh, en el verso 5, digamos el verso 5, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Dice. Estos tienen poder, escuche, para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo eso en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿Quién cerró el cielo para que no lloviera? Elías. Eh, Dice que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién de los profetas del Antiguo Testamento hizo eso? Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y pues Moisés fue el que llevó las plagas a Egipto. Entonces, aquí es donde a veces la teología pues tradicional choca y tiene algunas diferencias, porque algunos consideran que los testigos son Enoc y Elías. ¿Por qué razón? Enoc, oiga, no Moisés, sino Enoc y Elías. Porque estos son los únicos dos hombres que no vieron muerte cuando estaban pues en la tierra. O sea, Enoc dice que fue traspuesto porque caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y Elías sabemos que fue arrebatado en un torbellino. Entonces, algunos consideran que es Enoc y Elías los que deben de ser, los que deben de venir porque tienen que morir, porque estos mueren. Entonces, como que ahí no cuadra, ¿verdad? Con otro pensamiento teológico que es, dicen que es Moisés y Elías, porque Elías ciertamente no vio muerte, pero Moisés sí. Moisés sí murió. Es más, dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el diablo se disputó con Miguel por el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿de dónde viene este concepto entonces que estos profetas son los dos testigos? Aparte de lo que acabamos de leer en el verso 5 y verso 6, las señales que dan, porque no hay otros profetas que hacen estas mismas señales, se alude entonces que ellos fueron, primero. Segundo, porque aparecen en varios lugares de la Biblia juntos. Aparece, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, los que se le aparecen a Jesús es Moisés y Elías, ¿verdad? Eh, y es que ahí pues, es interesante porque ellos se aparecen, ¿verdad? Pero uno representaba la ley y el otro representaba los profetas, la ley y los profetas. Y Jesús estaba trayendo pues un nuevo pacto, un nuevo tiempo. Pero también aparecen sus nombres, aparecen juntos en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías capítulo 4. Se habla acerca de Moisés, si quieren se lo leo, el último libro del Antiguo Testamento, que sería Malaquías. Termina hablando de Elías definitivamente, porque dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Pero un verso antes dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea, ¿con qué termina el Antiguo Testamento? Con dos nombres, Moisés y Elías. Entonces, tradicionalmente por estos que le acabo, por tres cosas, ¿verdad? O digamos dos cosas, digámoslo por estas dos cosas. Primero, por las señales que ellos hacen, según Apocalipsis 11, 5 y 6, que son señales que hicieron Elías y Moisés cuando estaban en la tierra, se cree que ellos son los dos testigos. Y porque aparecen juntos, por lo menos en dos oportunidades, ¿verdad? Porque esto como que siempre operaban juntos, porque son los dos olivos, ¿verdad? Los dos candeleros. Aparecen en el último libro del Antiguo Testamento y aparecen en el monte de la transfiguración. Entonces, por esas razones, principalmente, es que se cree y se considera que los dos testigos son Elías y Moisés. Ahora, eso se cree tradicionalmente. Ahora, en mi pensamiento es diferente. Yo no creo que sea Moisés uno de los testigos, sino que puede ser Juan, el apóstol. Ahora, como les digo, o sea, si alguien viene y dice, pero Juan murió, bueno, Moisés también murió. Ahora, yo creo que Juan no murió, porque ya lo hemos hablado acá también en estos días de preguntas y respuestas, a dónde podemos ampararnos de que Juan no vio muerte, aunque
como él mismo, ¿verdad? Es bien modesto cuando él escribe en su evangelio. No es que no es que Jesús haya dicho que no iba a morir, sino que él podía quedar hasta que él viniera. Pero aquí en Apocalipsis, un capítulo antes del que acabamos de leer, en el 11, es decir, el 10, le dicen a Juan en el último versículo, versículo 11 del capítulo 10 de Apocalipsis, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Qué tremendo, o sea, ¿en qué momento iba a profetizar? Si él murió y aquí estaba pues prácticamente en sus últimos días, entonces, ¿en qué momento iba a profetizar o profetizó o tiene que profetizar? Entonces, perfectamente podríamos decir que también uno de los testigos, ¿verdad? Bien puede ser Elías y el otro puede ser Juan. Amén. Amén, amén. Dice la siguiente pregunta, ¿qué significa estar bajo cobertura? ¿Y cuál es la evidencia de que yo estoy bajo cobertura? Amén. Bueno, el término cobertura es un término que pues nosotros tenemos bastante, bueno, lo utilizamos bastante y por lo menos creo que la mayoría quizás logra entender lo que significa estar bajo cobertura, pero eh, es bien importante, partamos por esto, es bien importante estar bajo cobertura, porque nadie va a poder presentarse delante del Señor si no está cubierto, ¿sí? Nadie va a presentarse delante del Señor si no está cubierto, es decir, si está desnudo. Cuando hablamos de cobertura, definitivamente estamos hablando de algo que una persona lleva encima de él, ¿verdad? Algo que lo está cubriendo, algo que lo está, podríamos decir, protegiendo, guardando. Vemos ejemplos como estos cuando en el Antiguo Testamento, figurativamente como sombras, cuando aquella mujer llamada Rebeca viene con Eleazar, el siervo de Abraham, para casarse con el hijo de Abraham, es decir, Isaac, y de pronto dice que Isaac sale de la tienda y Rebeca, al verla de lejos, le pregunta al siervo de Abraham, ¿quién es ese varón que ha salido de la tienda? Y él le dice, él es mi siervo Isaac, con él te vas a casar. Entonces dice que la mujer se cubrió, así dice la Biblia, se cubrió su rostro. O sea, ¿por qué? O sea, alguien puede decir, es tradición de aquellos lugares. Está bien, perfecto. Eh, Cuando en Cantar de los Cantares vemos también esta figura, que el amado está tocando a la puerta, está tocando a la puerta. Una de las cosas que la amada le dice, yo estoy desnuda, ya estoy en la cama, ¿cómo me voy a tener que vestir otra vez y ensuciar los pies para ir a abrirte? O sea, tenía que cubrirse para poder ir a abrirle al Señor. Cuando Jesús resucita, y eso es en el Nuevo Testamento, cuando Jesús resucita, él aparece a la orilla del mar y dice que habían 7 discípulos que estaban pescando. Entre ellos estaba Pedro, pero Pedro estaba desnudo. Estaba en la barca, pero estaba desnudo. Y de pronto el Señor les dice, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Les dice, tirad la red a la derecha. Y Pedro no sabía quién era, pero Juan sí lo distingue, que era el Señor. Y le dice a Pedro, él es el Señor, el que está hablando allá a la orilla es el Señor. Claro, recuérdense que muchos de ellos pues habían considerado que el Señor había muerto. El Señor ya se les había empezado a aparecer esporádicamente a ellos. Y entonces cuando Pedro oye que es el Señor, dice que él se viste y se tira a la playa para ir a encontrarse con el Señor. O sea, para mojarse se vistió. Curioso. Ahora, ¿por qué? Porque nadie va a poder presentarse entonces delante del Señor si está desnudo, tiene que estar cubierto. Y si vamos a aquella parábola famosa de Mateo 22, cuando hacen la fiesta de bodas para el rey, para su hijo, dice que entra a la fiesta para ver a los invitados y ve a alguien que no está vestido, ¿sí? No está vestido de bodas, no está cubierto.
Entonces le pregunta, ¿cómo hiciste para entrar acá si no estabas vestido, si no estás vestido de boda adecuadamente? Dice que le enmudeció y dice que le dijo a los siervos, échenlo a las tinieblas de afuera. Entonces, la cobertura es importante. Ahora, ¿qué significa esto? La cobertura, si vamos, hay varias citas para poder explicarlo, pero si vamos, por ejemplo, a Lucas, al Evangelio de Lucas, cuando se habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas capítulo 1, dice, entonces verso 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Se recuerdan que el ángel llegó a decirle, verdad, que ella iba a llevar en su vientre a la vida del Hijo de Dios? Entonces ella pregunta, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? O sea, ¿cómo voy a estar embarazada? Entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, qué es lo que iba a hacer el Señor? Él iba a cubrir con su sombra a María. Y lo que iba a empezar a gestarse en el vientre de ella era el cuerpo físico de Jesús. Fíjese, el cuerpo físico de Jesús, pero ese cuerpo físico, según Hebreos capítulo 10, dice en el verso 5, por lo cual entrando en el mundo, oiga, está hablando del nacimiento del Señor, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, me preparaste un cuerpo. ¿Quién le preparó el cuerpo al Señor? El Padre. Ahora, es el Padre el que cubre con su sombra a María. Entonces, podríamos decirlo de esta manera, que la cobertura lo que hace es preparar el cuerpo, preparó el cuerpo físico de Cristo. Ahora, de una manera espiritual, podríamos decir que la cobertura prepara el cuerpo espiritual de Cristo, porque debemos entender que hay dos cuerpos. Cristo tiene dos cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. El cuerpo físico fue con el cual Él se movió, se desarrolló, ministró aquí en la tierra. Fue el cuerpo que fue crucificado, fue el cuerpo que descendió a las partes más bajas de la tierra, pero también fue el cuerpo con el cual el Padre lo glorificó y con el cual está sentado hoy a la diestra del Padre. Pero el cuerpo espiritual de Cristo somos nosotros, somos la iglesia. Entonces, si el Señor, el Padre, cubrió con su sombra para preparar el cuerpo físico de Cristo aquí en la tierra, también el Padre va a cubrir con su sombra, ¿verdad?, la iglesia para preparar ese cuerpo espiritual, ¿verdad?, de Cristo aquí en la tierra. Ahora, eso se asemeja mucho a lo que habla el Salmo 91, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la cobertura lo que hace es que prepara, ¿verdad? Es lo que prepara el cuerpo. Entonces, ¿qué es estar bajo cobertura? Es estar bajo esa sombra de Dios. Ahora, ¿cómo es que se está bajo esa cobertura hoy en esta tierra? Definitivamente a través de los diferentes ministerios, representantes de Dios, ¿verdad? En la tierra, que representan su autoridad aquí en la tierra. Entonces, el ministerio, ¿verdad? Los ministros cubren, ¿verdad? Pero principalmente el apostólico, porque dice la Biblia en Corintios que Dios puso primeramente en la iglesia apóstoles, luego profetas, ¿verdad? Y así comienza a enumerar, ¿verdad? Ciertas, aunque no queramos verlo de esa manera, jerarquías. Pero entonces tener cobertura es recibir es como un ambiente, ¿sí? Es un ambiente espiritual que a nosotros lo que hace es prepararnos, en este caso como cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué digo yo ministro? ¿Por qué los ministros vienen siendo esa cobertura? Porque lo dice Efesios capítulo 4:11, que Dios estableció 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la perfección. Fíjese, que es interesante porque la palabra allí es catartizo, ¿sí? Cuando habla
Efesios 4:11. Vamos a ver esto rápidamente, porque si no nos vamos a alcanzar a desarrollar todas las preguntas. Dice, Él constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Fíjense, habla de perfección para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se está edificando. ¿Qué es lo que hacen estos ministerios? Edifican. ¿Qué entiende usted por edificar? Construir, levantar el cuerpo de Cristo, o sea, el cuerpo espiritual de Cristo, ya no es el físico, sino el espiritual de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, cuando habla ese perfeccionar, la palabra es catartizo. Ahora, esa palabra catartizo es la misma que aparece en Hebreos capítulo 10, verso 5, cuando dice, me preparaste cuerpo. O sea, catartizo, esa es la palabra que aparece, que Dios catartizó pues el cuerpo de Cristo. Entonces, aterricemos entonces para poder responder la pregunta. Entonces, la cobertura, ¿qué es la cobertura? Es ese ambiente espiritual donde Dios está perfeccionando, está edificando el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo es la cobertura? ¿A través de quién nos cubre? A través de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esto si lo unimos con el Salmo 91, pega calidad, porque dice, con sus plumas te cubrirás, dice el Salmo 91, y debajo de sus alas estarás seguro. Y hay 5 aves en la Biblia que con sus alas cubren, y son 5 aves que cubren, y la Biblia habla de ellas positivamente. Si no mal recuerdo, es el águila, es la gallina, y recuerden que la gallina, el Señor dijo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a sus polluelos? Está la paloma, está la cigüeña y está el halcón. Son 5 alas de aves que cubren, dan cobertura y tipifican cada uno de los 5 ministerios. Ahora, la pregunta también decía, ¿cómo sé yo que estoy bajo cobertura? La mayor evidencia para que alguien sepa que está en cobertura es la corrección y la disciplina. Es una persona que reconoce autoridad, o sea, que reconoce autoridad, pero en el sentido que se está dejando corregir, pues, porque es fácil decir, sí, yo reconozco a mi pastor, yo reconozco a mi apóstol, sí, ay, tan lindo como los usa Dios. Pues sí, así sí, pero cuando el pastor tiene que sacar la vara, no solamente el callado, sino la vara, ahí es donde se prueba realmente si una persona está bajo cobertura, porque está aceptando la disciplina, en este caso, del pastor, ¿verdad? O de los diferentes ministros que Dios ha puesto en su vida. Ahora, la disciplina no es para destruir, porque dice la Biblia en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, el callado ocupaba el pastor para andar atrayendo a las ovejitas que se estaban descarriando, pero la vara era para a veces quebrarle las patas a las ovejas que se estaban descarriando continuamente, pero no era para matarlas, al final era para infundir aliento. Eso dice el Salmo 23. Entonces, ¿cómo sé yo si yo estoy bajo cobertura? ¿Estás aceptando la corrección y la disciplina de tus pastores, de tus autoridades? Si lo estás haciendo, no te quejas, no reniegas, no sales huyendo, ¿verdad? Porque el pastor me sentó, me voy a otra iglesia. Al fin y al cuentas, ¿en cuántas iglesias no me van a abrir las puertas, ¿verdad? ¿Acaso es la única iglesia, casa del alfarero? Pues hay un montón de iglesias más donde me están astaruñando. Así que, entonces no estás bajo cobertura, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Amén. Amén. Sí, tengo varias preguntas por acá. Una de ellas dice, antes del rapto, ¿podremos ver alguna manifestación del anticristo? Dice, si nos vamos a 2 Tesalonicenses, al capítulo 2, ¿sí? Allí habla y dice, sí, exacto, dice, Versículo 3. bueno, ahí empieza a hablar, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, fíjese,
el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí es bien importante porque si leemos aquí donde debemos contextualizar, hermanos, para no perdernos, porque si usted se recuerda cuando lo hemos hablado en otras oportunidades, pero usted lo puede leer acá en este capítulo de Tesalonicenses 2, 2 Tesalonicenses 2, que muchos pensaban que ya la venida del Señor ya se había efectuado, que el Señor ya había venido, o sea, por segunda vez, porque realmente los cristianos estaban siendo perseguidos de una manera tan brutal. Pues recuerde que Nerón, el emperador romano, estaba persiguiendo a los cristianos, los estaban tirando al Coliseo romano, los estaban tomando como antorchas vivientes, estaban haciendo cosas tan terribles con ellos. Entonces ellos dijeron, ya definitivamente ya está la tribulación, pues ya está el anticristo, Nerón es el anticristo y el Señor pues ya vino. Entonces viene Pablo y les escribe una carta a los tesalonicenses diciéndoles con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, que la palabra es episunagoge, porque os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, porque como que habían unos que estaban falsificando las cartas de Pablo y decían, Pablo está escribiendo y él está diciendo esto. Entonces no dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Ahora, ¿quién no vendrá? ¿O el que no vendrá? ¿A qué está diciendo aquí el apóstol? Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá al Señor. No, no está diciendo el Señor, sino el día del Señor, porque de eso está hablando en el verso 2. O sea, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Entonces, o sea, el día del Señor, cuando hablamos del día del Señor, tenemos que decirlo claramente, está hablando de la tribulación. O sea, la tribulación no puede empezar sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el hijo de perdición. Entonces, creo que la iglesia va a estar todavía un momento antes como para identificar al anticristo, ¿sí? No va a estar o sea, la iglesia arrebatada, o sea, la iglesia esposa. Ella no va a estar cuando el anticristo esté ya trabajando y operando, pero creo que sí la iglesia, bueno, podríamos decir, el anticristo puede estar ya en medio de nosotros definitivamente, por todas las señales que estamos viendo. Ahora, nosotros no sabemos quién es específicamente, claramente, aunque podemos buscar características por lo que la Biblia nos deja ver, características de personajes que hoy por hoy están ya sobre la tierra, pues, y tienen algún tipo de poder, influencia, tanto política, social, económica, y pues podríamos distinguir, ese hombre se ve raro, ¿verdad? Ese hombre puede ser el anticristo. Entonces, la iglesia va a lograr ver, yo creo que sí. Ahora, que la iglesia que va a ser arrebatada va a estar en todo en todo lo que este ser, hombre, ¿verdad? Va a ser definitivamente, no, ya no. Pero sí creo que la iglesia va a poder distinguirlo, la iglesia que se va a ir un momento antes, o sea, lo va a lograr distinguir y luego se va. Amén, dice vía WhatsApp, me están preguntando. En una prédica del apóstol Sergio, escuché que él hablaba de los dones carisma, que en estos días había que buscarlos y más importante el de profecía. Pero mencionaba que en la Biblia se menciona que son 18 dones. ¿Cuáles son los demás? Ok, los 12 dones que nosotros conocemos están en 1 Corintios 12. Esos son dones que aparecen con la palabra carismas en el griego, porque debemos entender que dones se dice de diferentes maneras. Una de ellas, aparte de carismas, es domas. Domas. Es decir, esa palabra, ese término domas aparece en Efesios capítulo 4, que mencioné acerca de los 5 ministerios. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esa palabra dones es domas a los hombres, no dice carismas. Ahora, cuando vamos a 1 Corintios capítulo 12, ahí dice,
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya no dice domas, sino carismas. Y empieza a mencionar allí por lo menos nueve dones, ¿verdad? Y que aparecen allí, que está el de, si usted lo ve, ¿verdad? El de profecía, ¿verdad? La palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Salen 9 dones. Antes decíamos nosotros 9 dones son los que hay nada más. Pero cuando vamos a Romanos capítulo 12, ahí encontramos también otros dones, ¿verdad? Y con esos nosotros logramos completar, ¿verdad? También los 18. Ahí sí tendría que usted contar, ¿verdad? Aparecen desde Romanos capítulo 12, ¿verdad? Hasta el versículo, desde el versículo 7, ¿verdad? Sí, ahí está el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortar, el don de repartir. ¿Cuánto llevamos? 4, ¿ah? De presidir, 5. Bueno, el de servicio, 1. El de enseñanza, 2. El de exhortación, 3. El de repartir, 4. El de presidir, 5. El de hacer milagros, 6. Perdón, sí, misericordia, ¿verdad? Misericordia, ¿verdad? Ahí, exacto, sí. Exacto. Pero mire, tendríamos que verlo, déjeme verlo aquí porque dice, que dice, bueno, aquí se menciona el de profecía nuevamente, ¿verdad? Conforme a la medida de la fe. Entonces, ahí tendríamos que sacar porque está el don de la fe. Bueno, eso aparece en otro versículo, ¿verdad? Pero sí, déjeme ver aquí las notas bien para poder darle realmente las citas adecuadas, ¿verdad? También donde aparecen estos 18 dones. Pero sí, normalmente nosotros los consideramos que están solamente en 1 Corintios capítulo 12. Pero realmente cuando nos vamos a las otras cartas, nos damos cuenta que hay otro tipo de dones también. Porque la cosa es que, mire, está el don de fe, está el don de continencia. La cosa es que teníamos que buscar las citas, pero llevamos, ¿cuántos son? 15, va. 16 se conseguía con el don de fe. Por, está el don de continencia que está en 1 Corintios capítulo 7. Me falta un don. Se me escapa. Dar, no sé, yo sé, no, es que como depende de la versión, ¿verdad? Ese don de continencia está en 1 Corintios 7, verso 9, para aquellos, porque el que está haciendo la pregunta, el hermano o la hermana que está haciendo la pregunta. Entonces, vamos a buscar aquí, quizás en el transcurso todavía del segmento, voy a buscar acá en las notas el versículo, en la concordancia donde aparecen esos otros dones que completan los 18. Amén. Amén. Antes de dar la siguiente pregunta, porque sé que estamos cortos de tiempo, solo saludar porque nos están saludando mi hermana Claudia Calderón, ¿verdad? Saludos a tus papis, mi hermana Maite, mi hermano Efraín. Amén. Saludos también a mi hermano Rafa, que está Amén. pendiente de la transmisión. Mi hermano Esteban, que también ya se reportó por acá. Un fuerte abrazo, Amén. Dios me lo ¿verdad? bendiga. Saludos. Y Diego también que nos está saludando y nos está viendo en esta transmisión. Amén. Gloria a Dios. Siguiente pregunta, dice, pastor, ¿quiénes pueden ser los amigos del novio y las amigas de la novia en las bodas? Amén. Antes que no quiero dejar realmente al hermano, ok, al Un hermano hermano. quien me envió la pregunta por WhatsApp. Amén, correcto. Entonces, está el don de fe, ¿verdad? Ese aparece si quieren, tal vez me lo buscas para corroborar, ¿verdad? No. Bueno, la fe se habla en la Biblia de varias maneras, tiene varios significados, ¿no? Donde dice,
Bueno, la fe, Mateo 17:9, Romanos 1:17 dice que el evangelio se revela por fe y para fe, está el fruto de la fe, pero en 2 Corintios 4:13. Tal vez me lo buscas ahí, si está ahí. Ujú. Segunda Corintios. Ujú. Ujú. Es- Espíritu de fe. Ajá. No habla de don de fe. No. Bueno, Marcos 11:23, es que habla, hay un versículo que habla directamente, bueno, tal vez la traducción, ¿verdad? Pero no pero la Biblia dice claramente el don de fe. Vamos a ver si lo tenemos aquí. No, correcto, sí, porque está ese don y está el don de administrar, que es el otro don que también me hacía falta mencionar, que está en 1 Corintios 12:28, ¿verdad? 12:28, ajá. Sí, bueno, quizás el administrar, ¿va? Pero es el don de administrar. Ahí es donde tendríamos que ver quizás el tipo de versiones, ¿verdad? Pero sí, la Biblia nos habla, ¿verdad? De diferentes dones, que no son solamente 12, sino pues 18 cuando los contabilizamos, pero esas son las citas más o menos, ¿verdad? O los conceptos que habría que buscar en este caso, el don de fe, porque tendríamos, está el don de fe, el don de continencia y el don de administrar, ¿verdad? Citas todavía tendríamos que buscarlas exactamente de acuerdo a la versión como para poder ser más puntuales, ¿verdad? Pero me decías otra pregunta. ¿Cuál era la otra pregunta que me hacías? ¿Quiénes pueden ser los amigos del novio y las amigas de la novia en las bodas? Bueno, mire, los amigos del novio, podríamos decir, ¿verdad? Son definitivamente los ministros, los amigos del novio. Ese término aparece allá en los evangelios, creo que es Juan, ¿verdad? Cuando le dicen a Juan el Bautista, le dicen, ¿no te das cuenta que Jesús está bautizando más gente que nosotros, que tú pues, y todos están yendo con él? Y le dice, el que tiene a la novia es el novio, ¿verdad? Y lo único que puede ser el amigo del novio es alegrarse con el novio porque tiene la novia. Entonces, definitivamente Juan sabía que él había sido enviado para preparar el camino del Señor. Entonces los amigos del novio, ¿verdad? Son realmente los ministros. Ahora, las amigas de la novia, realmente lo que tal vez no es que sean amigas de la novia como tal, no aparece en la Biblia, sino más que todo como son las doncellas que aparecen, ¿verdad? Con la novia como las vírgenes, esas las podemos ver nosotros definitivamente en la parábola de las 10 vírgenes, que eran, como le llaman acá, damas de honor, ¿verdad? Le llaman normalmente, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Sí, vamos a otra pregunta. Amén. Dice, cuando la amada, la novia sea arrebatada, ¿no conocerá muerte? No, definitivamente no. O sea, los que están vivos no conocerán muerte. Ese es el misterio definitivamente que habla la Biblia en 1 Corintios 15, 51 y 52. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero otros sí van a dormir y van a ser parte de la novia. Esos son los que mueren en Cristo, según primera Tesalonicenses 4:16 en adelante. Entonces, los que conforman a la novia son dos campamentos: muertos que resucitan y vivos que son transformados. Ahora,
sin ver muerte. Porque los muertos que resucitan, por supuesto, también ellos experimentan una transformación en su cuerpo. Entonces, son tanto muertos como vivos, ¿verdad? Los que van a formar parte de la novia. O sea, no es, puede decir uno, entonces la novia no va a morir. Una parte de la novia, no, definitivamente son los que son transformados. Pero hay otra parte de la novia que ya partió definitivamente con el Señor y pues van a ser levantados. Amén. Sigamos entonces. Dice, ¿por qué en Apocalipsis 19 menciona la cena de las bodas del Cordero en plural? ¿Es una boda o son varias? Bueno, ahí tendríamos que ir al concepto eh, tal vez judío, ¿verdad? En cuanto a las bodas, porque no dice a la boda del Cordero, ¿verdad? Sino como que son varias bodas, pero tendríamos que ir al concepto judío realmente, ¿verdad? De las bodas, del conocimiento, ¿verdad? Que ellos llevaban con las bodas, porque como habían varias eh, en su tradición, en su forma, pues ellos de celebrar ese compromiso, llevaba diferentes etapas, estaba el desposorio, que se podía hacer a temprana edad, y prácticamente era como que estuviesen casados. Por eso cuando José se da cuenta de que María estaba embarazada, y él no había tenido nada que ver, dice que quiso dejarla secretamente, pero un ángel se le apareció en los sueños, y ahí le dijo que no lo hiciera, porque ya, a pesar de que ellos no se había consumado la boda, ellos ya estaban comprometidos en matrimonio. Entonces existen, ¿verdad? Diferentes en la cultura, esa es la palabra, en la cultura judía, ¿verdad? Diferentes bodas, porque dice específicamente las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces debemos de tener esa, para poder entender ese concepto, creo que deberíamos nosotros ver realmente la cultura judía, cómo es que se desarrollaban los diferentes pasos, ¿verdad? Para poder llevar a culminar la boda, ya incluso en la intimidad, porque incluso entraban a la intimidad, pues lo que nosotros conocemos como la luna de miel, pero todavía después de eso había un proceso. Era cuando el novio llevaba la prueba, ¿verdad? De la virginidad de la novia, ¿verdad? Llevaba las sábanas manchadas de sangre y eso pues hablaba de que realmente la mujer, pues su esposa se había guardado y estaba virgen. Entonces es un proceso que lleva diferentes pasos y puede ser que el concepto a ese se refiera. No es que quizás haya muchas bodas, ¿verdad? Es una sola boda. Amén. Siguiente pregunta dice, los cristianos que se queden en la tribulación y mueran, ¿qué se hará el espíritu o alma de ellos? ¿Andará deambulando en la tierra o se irá al cielo? No, definitivamente, si son creyentes, pues si se quedaron, definitivamente tienen que haber consagrado, se tuvieron que haber consagrado al Señor para poder morir ya en la tribulación. Pero según vemos algunos pasajes, por ejemplo, como Apocalipsis capítulo 6, sí, sí, ahí está, pero ahí estaban esas citas. Apocalipsis capítulo 6 dice, si me lees verso 9 al 11. Amén. Dice Apocalipsis 6, 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Entonces, note, ¿dónde estaban estos? Dice que se abre el quinto sello,
vio almas de los que habían sido muertos ya por la palabra del Señor, y ellos le claman diciendo, ¿hasta cuándo vas a juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran de la tierra? Pero le dio vestiduras blancas y les dijo, descansen un poco de tiempo. Entonces, no es que van a andar deambulando, no, definitivamente, como dice la Biblia, el espíritu vuelve a Dios. O sea, eso dice Eclesiastés, o sea, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, no es que se quedan, como dice el concepto, almas en pena, dicen, ¿verdad? Por ahí la gente anda como alma en pena, que no encuentra reposo. Tiene que ir a su lugar. El problema es que para ir al lugar hay peligros, es decir, mm, hay peligros, pero no quiere decir que eso se le va a salir de las manos a Dios. Es decir, debemos entender que el hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Igual, bueno, sería bonito explicarlo así, o en pizarrón ahorita, pero haga en su mente esta idea. El cuerpo, ¿a dónde se va cuando muere? A la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Dónde se va el alma? El alma o se va al paraíso o se va a las cárceles, a las diferentes cárceles que hay debajo de la tierra, o se va al paraíso, que es ahí donde se va aquel ex ladrón, aquel ladrón que aceptó en la cruz y ya no y reconoció que Jesús era rey. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el espíritu definitivamente se va a la Nueva Jerusalén, o en otro caso se va a Babilonia, ¿verdad? A la Babilonia espiritual, ¿verdad? Por todo espíritu vuelve a Dios y allá es donde determinan, ¿verdad? Donde viene Dios y dice, este se va a la Nueva Jerusalén, este espíritu, y ese espíritu se va a Babilonia. El alma, ¿verdad? O se va al paraíso o se va a las cárceles, ¿verdad? Y el cuerpo, pues definitivamente se va al polvo. Entonces, la cuestión es que en ese proceso, cuando uno muere, o sea, se desprende, ¿verdad? El espíritu para su lugar, el alma para su lugar y el cuerpo para su lugar. Entonces, en ese trayecto hay peligros. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo mismo dijo Esteban. ¿Por qué encomendar el espíritu? No el alma, no el cuerpo, el espíritu. Interesante. Cuando allá creo que es Lucas 16, cuando se habla del rico y Lázaro, creo que es Lucas 16, no recuerdo bien, dice que muere Lázaro, dice que ángeles llegaron por él, es decir, como que lo llegaron a escoltar, sí, sí, ¿verdad? Cuando muere, ¿quién lo llegó a recoger a Lázaro? Ujú. Fue llevado por los ángeles. Es decir, ahí es donde vemos que cuando uno, 16:22, donde uno muere, o eres escoltado por ángeles, o te llegan a recoger demonios. Santo Dios, ¿verdad? Pero entonces, a veces en ese trayecto es donde a veces como que se extravían algunas almas y quedan como deambulando, pero no es que para siempre, no, o sea, tienen que irse al lugar donde está destinado para ellos. Amén. Amén. Dice una pregunta aquí en vivo, dice, ¿cuál es la boda del Cordero que podemos entrar, pastor? Es la que habla Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? La Biblia dice claramente, ¿verdad?, de que Jesús va a casarse con su iglesia. Dice Apocalipsis 19, verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? O sea, no dice, por eso le decía yo que hay que interpretar esa palabra bodas, porque uno puede decir, son varias bodas, no, porque no dice las cenas, a las cenas de las bodas, sino a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? Se está hablando en singular. Entonces, ahora, no es que las fiestas judías pues no duraban una noche, duraban varios días. Ese es otro concepto que nosotros debemos de tener presente, ¿verdad? Duraban varios días las fiestas. Entonces, dice
bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y luego dice, ¿verdad? En el verso, unos versículos antes, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿verdad? Y ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, ahí está hablando de iglesia, bueno, está hablando, perdón, de la esposa que se ha preparado y luego habla de acciones justas de los santos, como que los que conforman a la esposa son santos y el vestido de ellos son sus obras justas. Ahora, cuando vamos a Efesios capítulo 5, pues ahí se habla, ¿verdad? De que Cristo se presenta a sí mismo a la iglesia. Dice, maridos, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, fíjate, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y dice, dice verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Es decir, nosotros formamos parte de esa iglesia que se va a casar. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces los que se van a casar en las bodas del Cordero es Cristo y la iglesia. Ahora, es una... es como les podría decir yo, la voz del Cordero, o sea, lo que es la manera como el Señor quiere tipificar realmente, como lo hablamos hace días atrás, nuestra relación con el Señor. Nosotros podemos tener diferentes tipos de relación con el Señor, relación de la criatura con su creador, de la relación de hijo a padre, la relación de siervo a señor, la relación de amigo a amigo, pero la más alta, la más íntima es la relación de esposa a esposo, ¿verdad? Del amado a la amada. Es decir, aquí es donde tenemos que hacer a un lado nuestros prejuicios mentales, porque dice, ¿y cómo yo siendo hombre voy a casarme siendo ser esposa? Son cuestiones que nosotros debemos entender que lo que está hablando no está hablando de una manera literal, sino de una manera espiritual, figurativa. Pero lo que está hablando es una relación de definitivamente la más profunda que podamos tener con el Señor. Amén. Amén. Dice, me llama la atención esto porque pues es en base a lo que el apóstol estaba compartiendo el día de ayer en el foro. Así. Dice, ayer escuchaba hablar al apóstol acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, alguien que no ha sido bautizado no se irá en el arrebatamiento. No ha sido bautizado. Así es la pregunta, volver a repetir. Alguien que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, Ajá. pues no se irá en el arrebatamiento. Sí, bueno, ahí sí nos meteríamos a grandes problemas, ¿verdad? Porque ayer, si usted se dio cuenta, estuvo pendiente del foro apostólico. El día de ayer estaba nuestro apóstol Sergio, estaba el apóstol Salomón también en el foro, estaba el apóstol Germán y creo que también estaba, ¿quién era el otro apóstol? El Mario Rivera, el apóstol Mario Rivera estaban ayer compartiendo y creo que pues le preguntaron al apóstol directamente si pues alguien que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, es decir, no habla lenguas, porque es la primera señal de haber sido bautizado en el Espíritu, se iría en el arrebatamiento. Y él dijo que no, ¿verdad? O sea, definitivamente no se va a ir, ¿verdad? Es necesario ser bautizado. Y no es que en este caso, pues nosotros nos hagamos sectaristas, ¿verdad? Porque podríamos decir, como son pentecostales, ¿va? Si no, nosotros somos bautistas y ustedes son pentecostales, entonces nos están diciendo que nosotros no nos vamos a ir. No nos metamos a pelear en cuanto a
a cuestiones de denominaciones, cuestiones denominacionales. No, vayamos a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? En cuanto a realmente la importancia del Espíritu Santo, realmente en nuestras vidas hoy. Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el otro consolador. Le dijo claramente a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa que ustedes oyeron de mí, ¿verdad? Que vendría sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ellos ya tenían al Espíritu Santo, porque cuando Él resucitó, allá en Juan capítulo 20, Jesús sopló sobre ellos, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y lo recibieron. Ese recibimiento del Espíritu Santo es lo que habla Efesios capítulo 1, creo que es el verso, no sé si hay verso 18, pero es donde dice que fuimos sellados, es el último verso de ese capítulo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Efesios capítulo 1, 13. Sí, es Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, fíjese qué tremendo, porque lo que está diciendo, pues allí es de que nosotros fuimos sellados, o sea, la garantía de que nosotros le pertenecemos a Dios es que recibimos su Espíritu Santo. Esa es la garantía más grande. No recibimos, dice, ningún espíritu de cobardía, sino el de adopción por el cual clamamos Abba Padre, dice Romanos capítulo 8 también. Entonces, porque la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nosotros lo recibimos en el momento de nacer de nuevo, ese es el nacimiento del Espíritu, pero necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. La Biblia habla de tres formas de que opera el Espíritu Santo: en, con y sobre. Eso es bien importante: en, con y sobre. Entonces, allá en Juan, creo que es capítulo 2, el Señor le dice a los discípulos, el Espíritu Santo, el cual está con vosotros, pero estará en vosotros. Pero luego en Hechos 1 dice, vendrá sobre vosotros. Entonces, esa es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, nosotros no vamos a poder hacer ¿cómo podría decirle? La obra de Dios no va a ser completada en nuestra vida por esfuerzos humanos. Es definitivamente por obra del Espíritu Santo del Señor. Y si la iglesia que se va a casar no está dejando operar al Espíritu Santo, definitivamente no va a poder llegar a la plenitud, no va a poder llegar a la perfección. El problema aquí es que como hay muchas doctrinas, corrientes doctrinales, que dicen, no, es que eso de las lenguas y todo eso de las profecías y jerigonzas, y empiezan a hacer burla de eso. Eso fue para antes la iglesia del principio. ¿Y dónde dice que fue para la iglesia del principio? Si la Biblia está vigente hasta el día de hoy. La iglesia está vigente, o sea, la Biblia está vigente para nuestro tiempo. Si no arranquemos entonces el libro de los Hechos y como dicen teológicamente, que de ese libro no se puede sacar doctrina, dice, porque es un libro histórico. Discúlpeme, pero para mí los 66 libros son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Toda la escritura, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil toda, no dice, no solamente mis cartas, ¿verdad? No solamente ciertos libros del Antiguo Testamento, no, es toda la escritura es útil, ¿verdad? Para redarguir, para enseñar, para impartir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra y sea perfecto. Entonces, definitivamente la iglesia que se va a casar tiene que ser una iglesia que haya sido bautizada en el Espíritu Santo. Bueno, una última pregunta porque Estaba aquí, pues me la salté. amén. Dice mi hermano Pablo, dice, preguntan mis hijas si en el rapto se van a conocer.
después del rapto, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Definitivamente creo que Dios, miren, alguien nos respondía, creo que fue el hermano Quique, un día de eso nos decía algo que el apóstol Germán enseñaba, porque le hacían una pregunta similar. Solo que desde el punto de vista, si van a tener recuerdos de aquellas personas que no se fueron, pues imagínense, yo le puedo decir, y yo me voy a conocer con mi esposa allá en el cielo. Ah, ¿y quién dice si no me voy al cielo, no se va ella? Ay, y si no se va, me voy a estar recordando y dónde habrá quedado. Se puede imaginar estar toda la eternidad recordándose, ¿verdad? De él o de ella, o de un hermano, una hermana. Sería triste la eternidad y pasaría llorando toda la eternidad, lamentándose. Entonces, como nos van a perfeccionar, creo que una de las cosas que van a perfeccionar definitivamente va a ser nuestra memoria, nuestra mente. Entonces, creo que algunos recuerdos van a ser borrados, pero otros se van a preservar. Entonces, y entre esos que se van a preservar es que nos llegamos a conocer en un momento dado, ¿verdad? En la tierra. Y de esa manera, pues, creo que sí, ya vamos a poder conocernos ahí en el cielo. Amén. Amén. Hay varias preguntas, pero pues las podemos dejar Para la otra para la semana. otra semana. Sí, la otra semana, porque ya el tiempo pues prácticamente se nos fue. Sí, me quedé todavía con aquella cuestión de poder sacarle, porque mire, yo tengo, lástima que yo no lo puedo pasar ahí, pero aquí tengo yo lo que son los 12 dones. Es un estudio que nosotros también estuvimos, 18 dones, y nosotros lo dimos, ¿verdad? En un discipulado. Pastor, ¿Sabe? me decía el hermano, pues, que me envió la pregunta, que pues con las citas que Va. des, las copia y pues Va, nosotros también. lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar la imagen. O sea, la tengo acá. Te vamos a mandar la imagen donde están todos los dones y las citas correspondientes, ¿verdad? Lo único es que nos cuesta hallarlas porque a veces pues son de acuerdo a las diferentes versiones que aparecen, porque nos vamos basando en la palabra griega que es carismas, pues. O sea, entonces algunos no traducen como directamente la palabra carisma, algunas versiones, y sino que lo traducen de otra manera, o ciertas palabras, digamos, administrar, lo ponen como dar o supervisar, entonces ahí donde varía, pero sí, vamos a hacerte llegar esta imagen donde aparecen todos los diferentes dones, los 18 dones, ¿verdad? También del Espíritu Santo. Sí, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de la continencia, el don de la palabra de sabiduría, el don de dar, el don de hacer misericordia, la palabra de conocimiento, el don de servicio, las operaciones de milagros, don de exhortar, don de administrar, don de ayudar, el de género de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de gobernar, el don de enseñanza, el don de fe, y dones de sanidad, ¿verdad? Son 18 dones, ¿verdad? Así que, pues, quedamos ahí pendiente para mandarle esta imagen. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final también de esta transmisión. Recuerden, mis amados hermanos, mañana tenemos nuestro servicio a las 7 de la noche para poder también llevar una palabra a la juventud, también no solamente de la iglesia, sino de la juventud que el Señor nos permite alcanzar aquí en nuestra ciudad, en nuestro país y fuera de nuestro país. Le invitamos para que también comparta esta transmisión, aunque si usted no dice, no, eso es para jóvenes, los temas que estamos dando no son exclusivos para jóvenes, pero sí le invitamos y le animamos para que de alguna manera usted también pueda ayudarnos a compartir la transmisión del día de mañana. Ahora, el día domingo tenemos 2 servicios. Y sí, sinceramente quiero hacerle la invitación, lo voy a hacer a través de la red de WhatsApp más tardecito, pero quiero invitarlo para que no se pierda los 2 servicios del día domingo. A algunos les es difícil quizás estar conectado en ambos por cuestiones quizás todavía laborales, pero le suplico de veras como pastor que la transmisión de la mañana, la enseñanza de la mañana, no se la pierda. Y si se la pierde por motivos de fuerza mayor, por favor búsquela después en nuestra página, pues ya sea de Facebook
o en YouTube. Pero por favor, el de la mañana, yo quiero realmente expresar algunas cosas que para mí son importantes, me están llevando a poder platicar con el liderazgo de la iglesia, pero a tomar también, pues, quiero darle a entender o conocer más que todo mi postura en las cosas que se están dando hoy últimamente, pues, con lo de la pandemia y las decisiones también del gobierno con respecto a las medidas que se van a tomar para las iglesias después de que se comiencen a abrir, ¿verdad?, los diferentes lugares, que es lo que todos esperamos, ¿verdad? Supuestamente ya ayer, ahora amanecíamos ya con libres, ¿verdad? Para poder salir, para poder ir a trabajar, desenvolvernos en diferentes áreas, ya pues aquellas leyes que estaban impidiendo pues que existieran cobros también, pues ya fueron abolidas, ya terminaron pues realmente su parte y hoy pues ya empiezan los cobros, pero también pues va a llegar un momento en que el comercio va a empezar a reactivarse, pero dentro de todo eso también las iglesias van a empezar a abrirse, pero con ciertas medidas. Y yo quiero darle mi punto de vista como pastor, no mi punto de vista como ministerio de Benecer. Ya eso yo tengo que hablar con el apóstol, ¿verdad? O con las personas que también pues él determine, pero quiero darle mi postura también en cuanto a esto, porque creo que es bien importante que nosotros las entendamos, qué es lo que se viene para la iglesia. Así que por favor, de veras, le suplico, le ruego que el domingo en la mañana usted puede estar conectado con nuestra transmisión en vivo y si no de ser así, pues pueda ver la repetición, ¿verdad?, del diferido a través de YouTube o siempre en la misma página de Facebook. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes. Bendiciones. ¿Por qué estás aquí? No es casualidad. Es porque sabes que no puedes vivir un solo día separado de Cristo. Es porque su palabra alimenta nuestro espíritu. Es porque hemos entendido que no se trata de nosotros. Todo se trata de Él. Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, Ministerio Ebenecer, proclamando que Jesús es Dios.